Es momento de entrevista en BTV Noticias y ya contactamos con el médico intensivista y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, SUMI, el doctor Mauricio Bertulo. Doctor, bienvenido, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, buenas tardes para todos. Doctor, hay 320 camas libres en CTI en todo el país y teniendo en cuenta este número y visualizando cómo está la pandemia hoy por hoy, ¿cuál es el panorama real en los centros de cuidados críticos? Y bueno, en realidad en este momento empieza a haber un poco de preocupación, ¿no? Vamos a comparar con lo que pasó el año pasado, lo que vivimos, ¿no? Con la introducción del AP1 en Uruguay y lamentablemente los sucesos que acontecieron no es el mismo escenario por muchas de las características que se han hablado, incluso en notas ahora están analizando, de mayor agresividad de la cepa que actualmente predomina, que es la Omicron, ¿no? Pero sí tiene otra contra, que es la contagiosidad muy elevada, como pocos virus en la historia reciente de la humanidad han existido, y eso ha llevado a un montón de casos y eso ha saturado el sistema a distintos niveles. Eso recién ahora lo estamos empezando a ver en CTI, ¿no? El aumento no es una saturación, obviamente, del sistema, porque esa palabra capaz que es un poco dura, pero sí el aumento de casos significativos tanto de los enfermos por COVID como los pacientes que son SARS positivos, que se le detecta el virus pero no tienen la enfermedad, pero que también tienen que tener el mismo tratamiento en cuanto a medidas de aislamiento y el área donde el paciente es colocado, digamos, junto a una corte, o sea, un grupo de pacientes con el virus positivo, ¿no? Eso lleva a que las áreas o las camas que se dedican en los CTI más chicos a esos pacientes hayan ido aumentando progresivo y se vea todo eso que vivimos el año previo, pero a una velocidad capaz que más acelerada de reestructura de las áreas con crecimiento de las áreas COVID, ¿no? A propósito, se desprende de sus palabras que este llamado desacople del que tanto hemos escuchado hablar durante estos días, de la cantidad de casos positivos que se dan y la cantidad de gente no grave y que realmente no merece estar en cuidados intensivos, brinda tranquilidad, como usted bien mencionaba. Por lo menos usted va a ser el acertado en darme la respuesta. No hay necesidad con este panorama que planteé, perdone la obviedad, no es necesario que se aumenten las camas en CTI a nivel nacional. En realidad no te podría dar una respuesta. Eso se está haciendo un monitoreo, bueno, el monitoreo a nivel nacional lo está haciendo el MIRA. Nosotros volvimos a hacer una especie de monitoreo con censos diarios a menor escala de lo que veníamos haciendo durante la emergencia del AP1, pero puede ser un problema que se vaya complejizando por múltiples factores, ¿no? Lo que estamos hablando, ustedes saben que epidemiológicamente hay distintos modelos de cómo se ha comportado el impacto que ha tenido la Omicron en distintas poblaciones, ¿no? Que primero nos quedamos tranquilos con las primeras informaciones, lo que pasaba en Sudáfrica, ¿no? Que fue el país donde se detectó y donde empezó a llegar en la primera quincena de noviembre, y sobre todo la segunda quincena fue lo que se afectó. Se vio que había un pico y como que más o menos al mes ese volumen de casos empezaba a descender progresivamente, ¿no? Eso generó cierto alivio a la comunidad internacional, ¿no? Obviamente de los sistemas sanitarios. Pero a su vez, como estuvieron repasando en notas recientes, surge un sublinaje, una variante de la Omicron, donde muchos países que se había visto ese decrecimiento en el número de casos, como Dinamarca, que es otro de los ejemplos porque fue de los primeros que impactó y son sistemas con buenos niveles de vigilancia epidemiológica, se observó un estancamiento y después un crecimiento nuevo de los casos, ¿no? Entonces hay que estar un poco cautos con ese escenario. Uruguay obviamente no sabemos qué escenario va a presentar, pero hay que creo que ir siguiendo el fenómeno y obviamente los datos que se vayan generando, entre más datos uno puede tomar decisiones más adecuadas, van a ser fundamentales. Doctor, lo que sí es un dato de la realidad que el personal de la salud también se enferma, también se contagia. Se ha dado por estos días que hay una baja del personal. ¿Y cuál es la situación que se vive al nivel de los centros de cuidados intensivos en lo que tiene que ver específicamente con los recursos humanos?
Y sí, eso sí sería algo preocupante que va de la mano de la contagiosidad de la Omicron, ¿no? Estamos teniendo, dense cuenta que en estos meses son habitualmente donde se dan en el sistema sanitario la mayoría de las licencias, ¿no? Entonces, a eso se suma la contagiosidad del virus, lo que ha llevado a distintos colegas médicos y además el resto del equipo que trabaja en CTI a tener COVID. Está la posibilidad de reinfección temprana, o sea, a las pocas semanas volver a contraer la Omicron, y a su vez cesar contactos por la cantidad de casos que hay circulando a nivel familiar, y también tener que esperar los tiempos de los hisopados, y ser negativos finalmente o positivos, pero los deja algunos días afuera. Eso se ha visto con bajas en el personal en un momento donde está creciendo la cantidad de pacientes en las unidades. No tenemos un censo exacto, pero sí estimaciones que están en el 5% o a veces algo mayor en cuanto al personal operativo que debería haber y las bajas que hay. Cuando en realidad el personal operativo capaz que no es toda la dotación completa por lo que hablábamos de las licencias, ¿no? Entonces se siente en más de algunas unidades un poco la baja y mayor demanda para nosotros de tener, por ejemplo, más pacientes por médico intensivista, ¿no? Y lo mismo obviamente se traduce a enfermería, fisioterapia, con todo el grupo, cuando hablamos de todo el grupo de trabajo de las unidades críticas. ¿Consideran que se debe poner sobre la mesa, presentarle a las autoridades la posibilidad de que se maneje otro plan de contingencia en este escenario de escasez de personal? En realidad creo que desde el Ministerio de Salud Pública se está haciendo un seguimiento de esta situación. Bueno, ustedes saben, fue público conocimiento. La semana pasada incluso hubo una reunión con las distintas sociedades científicas, de la cual la Asociación de Urología y Medicina Intensiva participó, yo participé en esa reunión, y también el sindicato médico, y justamente tuvimos una charla bastante abierta con el ministro, con la posibilidad de las distintas sociedades científicas y los distintos actores hacer este tipo de planteos, y bueno, con muy buena recepción y con intercambio. Creo que se está vigilando la situación y bueno, obviamente está en ver, analizar adecuadamente y tomar las medidas, que a veces no es fácil tomar medidas que son radicales, por ejemplo, suspender las cirugías de coordinación, pero más allá de lo que a veces manejamos en los medios, puede ser una medida a tomar en las próximas semanas si esto se incrementa más de lo que se está viendo ahora, ¿no? Fíjense que en enero, por ejemplo, en los primeros 15 días se duplicaron los casos que teníamos ingresados en CTI, y en estas últimas 2 semanas ya se triplicaron los casos, ¿no? Habla de una curva ascendente exponencial que no sabemos cuándo va a ser el pico, ojalá sea pronto, ¿no? Doctor, brevemente ya sobre el final de esta entrevista le consulto, además tienen que lidiar trabajando en un área de la salud tan particular, tan delicada, con el estrés que genera esta pandemia. ¿Cómo lo va llevando el personal de salud de los CTI? Y la verdad que es un poco preocupante, te voy a decir, porque previo al Omicron quedó muy desgastado. Capaz que la gente normal no lo percibe, pero todo ese estrés que vivimos toda la sociedad, para nosotros, me refiero a todo el personal de las áreas críticas, fue mucho mayor, ¿no? Y eso generó un desgaste importante, ¿no? Y ahora nos agarra en esa situación. Sobre ese desgaste, yo veo a muchos colegas, es más, lo hablamos reiteradamente, lo hablo con la psicóloga del servicio, que muchos estamos burnouteados, ¿no? Y eso se ve, obviamente que ahora las licencias ayudan un poco, pero se ve. Hoy, evidentemente, igual uno deja todo lo que puede en el trabajo, pero no es la misma condición que capaz que nos agarraba el año pasado. Y también creo que hubo cierta carencia en el abordaje de distintos actores, no más allá de las promesas que se hicieron, fue muy poca finalmente la ayuda del punto de vista psicológico, tanto a los equipos como al personal de forma individual en sí. Esperemos que para esta instancia volvamos a contar con algunas ayuda, algún seguimiento, ¿no? Que yo creo que es necesario y que tiene más repercusión de lo que las autoridades y que de las autoridades también de los prestadores pueden considerarse, porque ese desgaste va en decremento de la asistencia
de los pacientes, ¿no? Y a mí es algo que particularmente me preocupa bastante, porque lo veo a diario, ¿no? Pero bueno, quédense tranquilos que por el otro lado, así como le digo de eso, todos mis colegas y el resto del personal que trabaja con nosotros y en otros CTI está dejando todo y ya está preparado para nueva oleada de casos. Bien, doctor Mauricio Bertulo, muchas gracias por estos minutos con BTV Noticias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y saludos para todos. Que pase muy bien.